comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o de policía, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Eduardo Emilio Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. En septiembre de 1975, el golpe fue en marzo del 76, se reunieron todos los jefes superiores de las tres armas bajo el mando de Videla para determinar cuál era este proyecto y para planificar la desaparición forzada para crear el terror. Y eso está documentado. El 24 de marzo de 1976 tuvimos el más sangriento y cruel golpe de Estado en la Argentina. Y si tú revisas los comunicados de la Junta Militar de ese día, del 24 de marzo, decía: comunicado número 1, prohíbese la reunión en las calles. Comunicado número 2, prohíbese hacer huelga. Comunicado número 3, prohíbese legislar, prohíbese. Y el comunicado número 23, decía autorízase. ¿Y qué se autorizaba? Se autorizaba la transmisión del partido de fútbol que la selección argentina jugaba ese día en Polonia contra Polonia, ¿no? A partir de ese mismo momento quedó claro que la dictadura sabía muy bien de qué se trataba el fútbol. Increíble, y creo que el gobierno militar nos usó, me imagino que políticamente, al Mundial, a lo que significaba el acontecimiento. Yo creo que el gobierno militar usó de alguna manera el Mundial 78 como para distraer sus cosas más profundas, ¿no? Cuando se dio el Mundial acá en Argentina en 1978, en pleno imperio del Estado terrorista, yo estaba secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada. A mí me secuestraron el 18 de octubre de 1977. O adido militar, eu soube que perguntaram a ele se ele queria asistir tortura de meu filho. No somos campeones de la dictadura nosotros. Yo me siento campeón del mundo porque jugué para Argentina, no jugué para los milicos, como bien se dice, yo jugué para Argentina. Y si yo hubiera sabido lo que sucedía en el país, yo no jugaba al Mundial, me retiraba. Yo personalmente, Hauser. Milhares de desaparecidos, 500 centros de detenção e tortura, 500 bebês sequestrados e entregues como botim de guerra aos assassinos dos pais, 30 mil mortos, 30 mil maneiras de se contar a história desses tempos de genocídio, horror e estupidez para que nunca mais. Esses olhos podem resumir os anos da barbárie, os anos do condor. Mis padres eran uruguayos, militaban en asociaciones obreras y estudiantiles, y cuando empezó la dictadura en Uruguay vinieron para Argentina. Yo nací acá en el año 75 y cuando fue el golpe militar acá en el 76, a los pocos meses nos secuestran a los tres, nos llevan a un centro de detención, de donde yo soy llevada por el padre que me crió. Se desconoce el destino que tuvieron, se sospecha que fueron llevados en un vuelo clandestino a Uruguay y que habrían sido asesinados allá, pero no hay ninguna prueba fehaciente de eso.
una vez que yo soy llevada por mi padre de crianza, fui adoptada obviamente de manera ilegal. Me cambiaron el nombre, me cambiaron la fecha de nacimiento y en el año 83, 84, cuando retorna la democracia acá en Argentina, comienzan a aparecer en la televisión, a través de afiches gráficos, etcétera. Bueno, todo lo que fue la búsqueda de mi familia biológica, aparecía la foto mía de cuando yo era bebé. Y mi familia de crianza lo que me decía era que era una familia que estaba buscando una nena, pero que esa nena no era yo. Em 1983, surge uma denúncia anônima para uma organização de direitos humanos com sede em São Paulo. Miguel Ángel Fursi, membro da Secretaria de Informação do Estado, tinha uma filha de 7 anos com as mesmas características do bebê da foto. E a mulher dele jamais havia sido visto grávida. Uma avó inicia a luta que emociona a Argentina. Sem tréguas, Maria Esther Gatti se dedica em tempo integral a provar que Daniela Furti, a filha do militar, é o bebê da foto. Mariana Zaffaroni, sua neta, filha de Jorge Zaffaroni e Maria Emília, desaparecidos em 1976, ambos com 23 anos. Expressiva, forte, a foto vira o símbolo das manifestações no país. Mais forte ainda é aquela avó que não recua mesmo diante das diversas fugas e mudanças de país dos apropriadores de Mariana. 10 anos depois de identificar sua Mariana em Daniela, Maria Esther, já com 77 anos, finalmente ganha a causa após exame de DNA. A história vira um filme na Argentina. O nome? Por Esses Olhos. Por esses olhos a avó dedicara uma vida. Por esses olhos estava refletida a memória de um tempo estúpido. Uma outra luta começava. A los 17 años a mí me restituyen la identidad, me quitan el documento de identidad que yo tenía hasta ese momento con el nombre de Daniela y me dan el verdadero, digamos, que es el de Mariana. Nos llevó muchísimos años y fue bastante complicado y difícil porque yo no tenía mucho interés de escuchar lo que ellos me querían contar y bueno, o sea, la sensación que yo tenía en ese momento era como que me habían venido a arruinar la vida contándome algo que de alguna manera terminaba con la felicidad que yo conocía hasta ese momento, que tenía una vida tranquila, feliz y todo. Entonces, bueno, es como que yo de alguna manera les echaba la culpa a ellos. Y bueno, me llevó bastante tiempo entender que lo que ellos hicieron es lo que habría hecho cualquier persona en su lugar y que era bueno para mí también, pero bueno, a mí me llevó bastante tiempo comprenderlo. Se possível for imaginar uma escala para medir violações aos direitos humanos, histórias como a de Mariana e de todos os bebês apropriados na Argentina daqueles anos compõem a síntese, o traço mais sujo de uma guerra suja. Crianças distribuídas aos vencedores, condenadas a amar os assassinos de seus verdadeiros pais. Nesse afeto criado entre a criança apropriada e o apropriador reside a mais cruel das permanências: subtrair o sonho maior da espécie. Continuar, seguir no próprio filho. O seu filho terá vínculos e traços do seu assassino. A veces los veo, sí. Sí, sigo teniendo un vínculo por ahí no tan, tan asiduo como antes, pero sí, tengo un vínculo. No es como era antes, pero tampoco es mala, digamos. Pero también el hecho de no vernos tan seguido y de que hay cosas que, como uno dice, yo pienso que
bueno, no sé, por ahí él puede haber tenido participación, si no directamente en el de mis padres biológicos, por ahí en otros casos. Entonces es como que eso está un poco ahí en el medio, en la relación. Ese es un punto bastante complicado porque yo tengo la idea, no sé si es demasiado racional, sino también es un poco lo que uno quiere convencerse de que es así, de que especialmente mi padre de crianza no tuvo que ver con la muerte de mis papás biológicos. Mi madre de crianza con seguridad, porque era una persona que nada que ver con las fuerzas represivas, ni sabía lo que estaba pasando en el país, es decir, es una persona que vivía al margen totalmente de lo que estaba pasando, y yo sé que ella ni siquiera se imaginaba de dónde venía yo, ni cuál era la historia de mis padres. Pero mi padre de crianza sí trabajaba en las fuerzas de seguridad, pero bueno, él me dice, me jura y me recontrajura que él no tuvo nada que ver con el secuestro y la muerte de mis padres, y yo elijo creerle porque me costaría mucho mirarlo pensando que él pudo haber tenido algo que ver. Tal vez algún día lo cambie de forma de pensar y crea que él pudo haber tenido algo que ver. No sé, hoy en día creo eso. Elijo creer eso porque me hace menos daño también pensarlo así. Si yo tratara de hacer una visión objetiva olvidándome que eso también me ocurrió a mí, sí, yo creo que realmente es una de las facetas no solo más crueles, sino también más perdurables, porque o sea, se cría toda una generación de chicos, digamos, no sé cómo explicarlo. La lucha no termina con aniquilar a los padres, sino también con reeducar a los hijos, por el miedo tal vez de decir, bueno, no, si los devolvemos a su familia van a seguir pensando lo que piensan. Yo no sé si en todos los casos se hizo con esa intención. Yo creo que en el mío no, porque no lo sentía así, pero yo tuve la suerte de que los padres que me tocaron de crianza a mí me trataron muy bien. Yo tuve una infancia muy feliz, me quisieron y me quieren mucho, más allá de que uno puede decir, bueno, pero te mintieron, te ocultaron, te engañaron, que es cierto, pero yo me sentí querida, más allá de eso. También hubo casos de chicos cuyos apropiadores, además de habérselos apropiado, de haberles cambiado la identidad, de haberles ocultado la historia de sus padres, además los maltrataban, lo cual es absolutamente indescriptible, digo, porque ¿qué más se les puede hacer? Pero sí, me parece que es como una prolongación, una continuidad del daño, y sobre todo para todos los chicos que todavía no han sido encontrados y todavía no conocen su verdadera historia. Es como que 35 años después todavía sigue. Casada, mãe de 3 filhos, advogada, Mariana reconstruiu sua vida. A tempo da avó ter a certeza de que a luta de toda uma vida por aqueles olhos valeu a pena. Yo no te puedo decir un momento en el que dije, bueno, acá realmente me asumí. Fue muy lento, en todos estos años que yo pasé desde que me enteré hasta que empecé a poder construir un vínculo más afectivo con mi familia. El vínculo con mi abuela fue especialmente complicado porque ella era una persona con muchísimo carácter y que ella tenía, digamos, justamente toda la energía y todo el tiempo que ella le dedicó a la lucha por encontrarme, la llevaron a, esto es una opinión mía, a generar una idea de cómo debería haber sido el momento en el que yo me enterara, y realmente yo no cumplí con las expectativas de ella porque de alguna manera toda su búsqueda para mí, cuando yo me enteré, era como una molestia. Yo no estaba agradecida, yo no estaba
conmovida, sino por el contrario. Después la relación mejoró muchísimo y llegamos a tener un vínculo mucho mejor. Tampoco llegamos a tener una relación de abuela-nieta porque ella siguió viviendo en Uruguay, yo vivía acá, ella ya después estaba viejita, no viajaba tan seguido y yo viajaba cuando podía, pero sí, digamos que se generó una corriente de cariño. Y a mí me dejó también muy sorprendida cuando ella falleció hace poco tiempo, la cantidad de gente que se acercó al funeral, las muestras de cariño, de admiración, realmente me hicieron tomar conciencia de qué tan importante había sido todo lo que ella había hecho. Há 3 anos, finalmente pôde olhar para trás e buscar todos os elos do quebra-cabeça de sua vida. Queria saber dos pais que não conheceu. Seus pais. Enviou aos amigos deles o seguinte correio eletrônico: quero conhecer meus pais. E como só posso reconstruí-los, peço a vocês que lhes conheceram que me aproximem. Coisas pequenas, grandes, importantes, mínimas. Lamentavelmente, não tenho deles nenhuma recordação. Yo tuve la suerte de que un compañero de militancia de ellos dos decidiera contar la historia de ellos en un libro a partir de testimonios de otros compañeros, de familia, de amigos, y realmente pude conocer mucho más profundamente la historia de ellos, quiénes eran, cómo eran, qué pensaban, qué hacían, mucho más que otros chicos que tienen algún que otro testimonio así perdido, pero realmente es muy interesante la historia de ellos. Uno puede a la larga compartir o no compartir lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, pero realmente no puedo dejar de admirar la valentía y el coraje que tuvieron de, fuera lo que fuera que ellos pensaran, defenderlo de la manera que lo hicieron, con el convencimiento de que lo que hacían era lo correcto. Para Jorge Rafael Videla, desaparecido é algo abstrato, uma incógnita. En tanto, como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento ético. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Para quem convive com o desaparecimento de alguém querido, essa ausência e presença diária, concreta. Mi marido era físico, docente de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET. Trabajaba, por supuesto, en la facultad y en la investigación. Ideológicamente sí estábamos en contra de él y yo trabajaba como docente también en la escuela secundaria, ideológicamente no estábamos de acuerdo con la dictadura. Y un buen día, a la noche, oímos unos golpes y gritos, y esto fue el 30 de noviembre del 76. Y cuando abrimos las cortinas de la calle vimos una cantidad de gente con todo tipo de armas que yo no conocía ni por las películas, que empezaron a gritar y bueno, no voy a entrar en detalles porque es muy duro. Nos apuntaron, nos tiraron al suelo, arrancaron el teléfono, empezaron a tirar todo, decían que buscaban armas, por supuesto que en mi casa no había armas. Y acharon el piso, las paredes, unos amenazaron a mis hijas, otros a mi hijo, y después trajeron un cable y con 220 le dieron corriente eléctrica a mi marido al lado mío y después se lo llevaron. No sé exactamente en qué momento, pero más o menos 25 años después, por una lógica,
estos tipos te obligan a matarlo, porque vos siempre tuviste la esperanza de que, bueno, puede ser allá o puede ser que los tuvieran escondidos en el sur o que lo hubieran enloquecido y aparece en cualquier lado. Uno siempre tiene una esperanza, porque nunca tenés concreto nada. Pero llega en un momento en que por lógica vos decís tiene que estar muerto. Y entonces hasta ese nivel de crueldad llegaron, de obligarnos a matarlos a nosotros. O sea, nosotros los matamos. Y seguimos con los recuerdos día por día de todos los detenidos desaparecidos. ¿Por qué estamos todos los jueves acá? Estamos todos los jueves acá porque todavía no hemos tenido una respuesta. Es muy loco. Una respuesta de qué hicieron con nuestros parientes. Una respuesta sana, ¿viste? Para tener una vida normal. Histórias interrompidas nos melhores anos. Vidas em plenitude. Quando se passa por uma coisa dessas na vida, não há um dia que não se pensa em la pessoa querida e em tudo isso, sim. Y lo que pasa es que uno no necesita pensar en o acordarse de. Eso está con uno. Es parte de uno mismo. No es que yo me acuerde de tal cosa. No. Es parte de mí. La desaparición de personas es una muerte constante, diaria. Que por más que después de muchos años empezamos a entender o a creer que lo habían matado, durante mucho tiempo no. Entonces era como la muerte era diaria, es decir, la angustia se reproducía día a día. Eso es lo más angustiante, eso es lo más cínico que tuvo la dictadura militar. As pessoas sumiam, tanto os presos como as famílias. Era comum nas visitas que a gente ia, nas filas, faltar alguém da família de um preso. Casos de brasileiros presos na Argentina, vítimas da Operação Condor, foram frequentes. Meu filho morava em Paris. A mulher, a companheira dele, tinha um problema. Ela teve problema aqui no Brasil, em São Paulo. Foi para lá, eles se conheceram, namoraram. E aí os dois, coisa de jovens, foram até para o Chile. E do Chile foram para a Argentina e foram presos na Argentina, os dois. E ficaram presos de 75 a 77, quase 2 anos. Um silêncio cúmplice da ditadura brasileira marcou essas prisões. O normal, quando tem um brasileiro preso, é ir alguém do consulado ou da embaixada. Eles foram depois do acontecido, mas foi comigo, tudo muito por alto, tá entendendo? Então, realmente, isso no começo. E começo e depois, porque a embaixada foi ausente. Eu quase enlouqueci, porque matar aquilo acontecia o tempo todo, né? Matar e sumir com as pessoas, né? Então eu vinha para o Brasil, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Fui a Dom Eugênio Salles Cardial, que já sabia do caso, porque eu já tinha conversado antes, e Dom Eugênio me disse, Glorinha, vá correndo para o Planalto. Eu fui para Brasília. Meu marido tinha trabalhado anos antes com o presidente Castelo Branco, foi chefe cerimonial dele. E eu ainda tinha, aquela turma do Planalto, ainda era gente conhecida nossa. Aí eu fui lá para o Planalto, para o SNI, para localizarem o meu filho.
Aí fui ao general Golbery, falei com a... Não fui procurar a secretária dele, é que me atendeu, ele não. E a secretária me encaminhou para um general do SNI, que por acaso eu conhecia. Das piores coisas que eu passei, e essa eu guardo, eu não esqueço. Eu fui ver o Armando Falcão, ministro da Justiça. Este homem me recebeu em pé na sala, em pé. Em pé ele ficou, eu fiquei em pé, ele não me mandou sentar. Ele me recebeu em pé e eu fiquei em pé. Com uma cara de chateado, me ouviu, tudo bem, me se despediu. Foi das piores coisas que me aconteceu, foi aquela visita ao Armando Falcão. Ele foi de uma frieza, de um horror. Um horror, porque as pessoas tinham que entender que eu estava ali como mãe. Eu não era terrorista, eu não era nada, eu era a mãe. Igual que me aconteceu, podia acontecer com o filho dele. Então ele não tinha o direito de me receber em pé e eu em pé. Aí eu contei, meu filho, isso, aquilo. Sim, senhora, então até logo. Quase que me interrompeu aqui, era um horror aquele homem. Mas eu assisti um monte de gente sumir. Isso foi muito difícil, muito. Era um horror a Argentina. Era realmente tudo que falam, não é exagero. Aquilo eu vi tudo de perto. É tudo muito mais do que todo mundo diz. Muito mais. Banhada de sangue e envolvida em escândalos, a ditadura enxerga a Copa do Mundo de 1978 como uma grande chance de reverter tal imagem. Bueno, el Mundial terminó costando unos 700 millones de dólares, pero desde ese momento quedó claro que el Mundial lo querían hacer, porque estaba el plan de represión ya muy instalado, había comenzado la represión inclusive antes del golpe, y había que contrarrestar las denuncias que seguramente iban a comenzar a circular en el exterior, ¿no? Que la dictadura asesina, encarcela. Disputas por poder e dinheiro, corrupção e assassinatos entre os militares marcam os bastidores da Copa do Mundo. Masera quería él quedarse con el Mundial. El ejército, Masera es la marina. En la Argentina el ejército siempre fue la principal arma. El ejército designa al general Actis para que se encargue del ente autárquico mundial 78. El ente autárquico, EAM se llamaba, tenía a su cargo toda la organización del Mundial. En esa disputa ejército-marina, cuando Actis se iba a presentar ante la prensa internacional, es asesinado. Entre ellos mismos hubo fuertes sospechas de que Actis lo pudo haber asesinado Masera, y no fue casual que se cae Actis, deja de ser el presidente del EAM, designan a otro general en su lugar, al general Merlo, pero el general Merlo era un títere, no tenía la personalidad de Actis, y el hombre fuerte del Mundial pasa a ser el almirante Lacoste. ¿Quién era Lacoste? Lacoste era un brazo derecho de Masera, era hombre de Masera Lacoste. Y Lacoste fue un hombre de muchísima confianza de Avalanche. Avalanche lo designó vicepresidente de la FIFA. Cuando aquí en el año 83 vuelve la democracia, muchos periodistas comenzamos a publicar artículos preguntándonos qué hace Lacoste todavía como vicepresidente FIFA si la dictadura no existe más ya en Argentina. ¿Cómo está en la Confederación Sudamericana de Fútbol este hombre que solo es representante de una dictadura que asesinó gente? ¿Qué hace este hombre aquí? Ese debate comenzó a hacerse muy fuerte, el fútbol argentino se planteó de decir, señores, tenemos que correr a Lacoste, y Avalanche comenzó a ejercer presión sobre Grondona, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, diciéndole, si lo sacan a Lacoste van a tener problemas. Inclusive Lacoste tuvo que justificar ante la justicia argentina el incremento de su patrimonio. El hombre se enriqueció durante la dictadura, y uno de los testigos a favor que tuvo fue el propio Avalanche, que dijo que le prestó dinero para que se comprara una casa en Punta del Este, en Uruguay, ¿no? Tal era el vínculo
que había entre Havelange y Lacoste. Es decir, yo creo que a Lacoste le abrió los negocios, la puerta de los negocios a la FIFA le abrió la puerta de los negocios de la carrera política de Masera. Hubo un intercambio allí de favores. La FIFA se hizo la distraída con las denuncias, ¿no? Derechos humanos no nos interesa. Lacoste le permitió hacer los negocios que quería Havelange y la FIFA, y en ese acuerdo mutuo perdió la Argentina. Internamente, censura e repressão impunham um véu de silêncio sobre o genocídio que se ampliava. Externamente, crescia a pressão contra a realização de uma Copa do Mundo em meio a campos de concentração, torturas e assassinatos. A ameaça de mudança de sede diante das denúncias internacionais tornava-se cada vez mais real. Uma troca de João Havelange com a ditadura argentina botou um ponto final nos rumores e garantiu a Copa de 78 na Argentina. Sempre existiram rumores sobre o aval final de Havelange. 34 anos depois, a história irá se confirmar. A Copa do Mundo ia ser na Argentina, mas o mundo inteiro estava meio contra, porque sabia dos horrores que estavam acontecendo na Argentina. Então pairava uma dúvida se ia haver mesmo ou não. Então o papai lembrou, disse, por que você não fala com a Havelange e vê? Eu fui no centro, no escritório dele, contei o caso e o Havelange disse, deixa comigo. Então ele fez um trato com o Videla. O Videla, o presidente, né, o general lá da Argentina, estava dependendo de uma aprovação do Havelange para fazer a Copa, e eles queriam a Copa lá. Aí o Havelange negociou isso com ele e eles acabaram saindo. Mandou gente para a saída deles para acompanhar o casal. Vocês estão querendo a Copa aqui, mas uma das coisas, vamos tirar esse casal daqui, né? E tirou. Depois ele mandou um rapaz que trabalhava com ele, trabalhava acho que na Adidas, não me lembro qual dessas, que ele foi lá e acompanhou o casal. O ato contínuo da ação de Havelange em salvar uma vida foi a omissão diante de todas as outras perdidas. Com o eterno argumento do mandatário da FIFA de que não se misturava com política, a Copa da Argentina foi realizada. Durante os 25 dias de Copa, 65 pessoas foram assassinadas ou desapareceram. Atrás dessas árvores está a Escola de Mecânica da Armada, ESMA, o maior campo de concentração do continente, no coração de Buenos Aires. Ali, a 700 metros do monumental de Núñez, o campo do River Plate, enquanto homens e mulheres eram torturados, assassinados ou retirados para os voos da morte, ouvia-se o barulho da torcida e a comemoração dos gols. A proximidade quase indissolúvel entre a ditadura e o Mundial deixou marcas para sempre na conquista. Argentinos, hemos sido capaces de vencer a la insidia y al escepticismo. Seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación en pos de sus objetivos permanentes. Os únicos campeões do mundo questionados da história das Copas. Provavelmente muito mais cobrados por aqueles tempos do que a maior parte da sociedade. Es injusto que nosotros, los campeones del mundo del 78, tengamos que cargar de alguna manera y explicar cosas que no sean futbolísticas, ¿no? Y creo que no tenemos el mismo reconocimiento que los campeones del mundo del 86, porque está esta polémica. El campeonato ganado fue legítimo. Ni Videla pateó un córner, ni Masera cabeció, ni Agosti pateó un penal, que eran los tres de la Junta Militar de Argentina en ese momento, que gobernaban el país.
Entrábamos 11 jugadores a la cancha y bueno, hacíamos lo imposible para ganar para nuestro país, no para los que estaban gobernando ya en ese momento, de la matanza que ya no sabíamos, para los que estaban gobernando esta gente, estos nefastos hombres del poder que decían que ser. César para mí es un técnico espectacular, yo digo automáticamente el mejor técnico de mi vida, bueno, César Menotti, no porque me haya hecho campeón del mundo o me haya elegido, sino por los conceptos, la idea futbolística y la idea humana. César nos decía, juguemos por la gente era un mensaje, la gente es la dueña del fútbol, juguemos para ello, hagamos que esto sea una fiesta, porque la gente se lo merece. Y bueno, nosotros estábamos convencidos de que no podíamos fracasar por la gente que nos rodeaba, por el pueblo argentino. Ese era el mensaje primero, y decir, tenemos que jugar como a la gente le gusta, ¿no? El buen juego. Creo que ni Menotti sabía lo que sucedía. Menotti decía que juguemos más que nada para nosotros y para que la gente salga contenta. A mí me pareció un discurso muy interesante ese, y entonces me hace tomar distancia cuando alguien dice el fútbol fue cómplice. Era un futbolista que quería salir campeón del mundo y no estaba muy interiorizado de las políticas del momento. La opinión era muy escasa, era solamente una parte y uno no se enteraba mucho. Pareciera tonto hoy hablar de esto cuando la comunicación y las redes sociales y todo lo que significa enterarse de cosas no existían. Entonces hoy es como que alguno dice, pero ¿cómo no te diste cuenta? A mí me hace bien a veces hablar porque no tengo nada que ocultar. Me pareció una época política muy mala de la Argentina, muy nefasta, y digo, lo único que yo pretendo es que nunca más haya gobiernos autoritarios militares con todos los desmanes que hicieron. No pude hacer nada, ni sé de qué forma se podría luchar, pero me parece que nos sirva de experiencia, es decir, que hablemos del tema, que demos nuestra opinión, me parece fantástica. A mí, como para redondear, digo, nunca más el engaño, las torturas, todo lo que significó aquella época. Todos queremos eso. Que nunca más suceda o se repita lo que vivimos nosotros. Nunca mais. Nunca mais o genocídio. Nunca mais campos de concentração. Nunca mais a apropriação de bebês dos vencidos como butim de guerra. Nunca mais senhores da vida e da morte. En esos 18 meses, 15 meses adentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, pasé por lo que pasamos los miles de secuestrados en ese campo de concentración y en todos los campos de concentración que funcionaron en nuestro país, que tiene que ver con la condición de estar secuestrado, desaparecido, las torturas físicas, psicológicas, la presión permanente, la certeza en mi caso de que cualquier momento podía ser el último y que iba a ser asesinada. Nosotros somos los dueños de la vida y de la muerte. Aquí nadie vive porque quiere ni se muere cuando quiere. Y cuando cada uno de nosotros oía eso, a mí me sucedía cada vez que me lo decían, en ese momento yo lo que sentía es que me estaban hablando de mi sentencia de muerte, que mi destino era la muerte. Pero con los años entendí de que en realidad no era casual que ellos usaran estos dos términos, la vida y la muerte, porque entendí también que hace falta mucho poder para decidir la muerte de miles, como decidieron, pero quizás hace falta todavía más poder para decidir que algunos vivieran, pero no solo que algunos vivieran, sino cómo debíamos vivir esa vida que supuestamente ellos nos regalaban. Porque la muerte era un momento, la vida continuaba. En ese marco era difícil, digamos, era muy duro este tránsito de ir viviendo
cuando cada miércoles se leía la lista de los números de quienes iban a ser trasladados y al minuto siguiente vos percibías que la cucha del lado tuyo estaba vacía y a vos no te habían llevado. Ya digo, yo tenía hasta pensado cómo me iba a matar, ya que no había podido matarme en el momento del secuestro. Yo tenía, como tantos militantes, la pastilla de cianuro, pero alcancé a agarrarla del bolsillo de mi camisa, pero cuando la agarré me agarraron las manos y me esposaron y no me la pude tomar. ¿Por qué no me matan? Qué tremenda, ¿no?, la inversión que implicó todo el proceso genocida a quienes estuvimos secuestrados, pero también a quienes vivieron en ese gran campo de concentración que fue la Argentina, que no vivíamos la vida como un derecho, sino como un regalo del represor, y que en realidad el destino natural era la muerte y no la vida, porque, por lo que decía antes, ¿no?, lo que naturalizó la dictadura genocida era que había una muerte decretada para todos, y aquel a quien no se lo mataba era porque el poderoso decidía regalarle la vida. Quizás una de las preguntas más tremendas y para la cual hemos ido construyendo respuestas parciales, y creo que muchas de ellas dan cuenta, digamos, de una profundidad de nuestra reflexión sobre el tema, es ¿por qué estamos vivos los que estamos vivos, ¿no? ¿Por qué sobrevivimos si la mayoría de los nuestros está desaparecida? Y creo que es una pregunta, una marca que me acompañará hasta que me muera, como es la experiencia de sobrevivientes de otras grandes masacres, ¿no? He leído a Primo Levi, a Bettelheim, a Semprún, a muchos que intentaron, digamos, que se plantearon esta pregunta y que tienen incorporado, digamos, eso, lo que también se conoce como ese punto de culpa, ¿no? La culpa del sobreviviente, del que sobrevive cuando sus pares no sobrevivieron. Mientras estaba dentro del campo de concentración, digamos, esa pregunta a mí me atormentaba mucho. Y claro, porque yo decía, algo malo estaré haciendo para que no me maten. Estaba contemplado dentro de ese plan de exterminio físico y simbólico que algunos que habían rozado la muerte, algunos que habían atravesado la muerte, como dice Semprún, que algunos quedaran vivos. ¿Para qué? Para que esos que quedaran vivos, que quedaban vivos del ejercicio de un accionar de terror abierto pero también clandestino, se convirtieran en instrumentos que multiplicaran ese terror clandestino. Y por eso nosotros decimos, a nosotros, aquellos que teníamos la condena a muerte con la sentencia suspendida, nos suspendieron la sentencia para que nos transformáramos en multiplicadores del horror y predicadores del arrepentimiento. No meio disso tudo, houve 25 de junho de 1978. Provavelmente o dia mais marcante de tempo surreal. No Monumental de Núñez, Argentina, campeã do mundo. A 700 metros dali, no campo de concentração da ESMA, prisioneiros viviam cenas que hoje soam inverossímeis. Como na história de Graciela D'Aleu, que parece saída de uma peça de teatro do absurdo. No entanto, aconteceu. Enquanto o mundo parava para ver Argentina e Holanda. Y vimos la final del Mundial, recuerdo en el cuartito del fondo de la pecera, un grupo de prisioneros, y yo, al igual que el resto, gritaba los goles. Cuando terminó el partido y todos saltábamos y nos abrazamos y qué sé yo, casi como si fuera un libreto preparado, subió, la pecera está en el tercer piso, igual que la capucha, en el tercer piso del Casino Oficiales, el jefe de inteligencia de la Escuela Mecánica de la Armada en ese momento, del grupo de tareas, Jorge Eduardo Acosta, digamos, el represor que todavía hoy, digamos, cuando lo pienso y lo recuerdo, o cuando incluso lo veo sentado en el banquillo de los acusados, me remite al terror que ese asesino me provocaba, entró exultante gritando: ganamos.
a los compañeros, a los varones, a los prisioneros varones les dio la mano, a las prisioneras mujeres nos dio un beso. Y cuando yo lo sentí decir ganamos, tuve una certeza. Si ellos ganaron, nosotros perdimos. Es algo que me cayó así como una certeza indubitable. Bueno, se fue, nosotros seguimos allí y al rato vino el guardia, como sucedía algunas veces, llamándonos a algunos prisioneros y prisioneras diciendo que nos teníamos que preparar para salir. Y yo fui una de las seleccionadas para esa situación. Bueno, nos sacaron a varios, a mí me subieron a un Peugeot 504 verde musgo, salimos de la ESMA y fuimos por la calle Republiquetas, recuerdo, hasta la avenida Cabildo. Y cuando llegamos a la avenida Cabildo, una avenida importante de la ciudad de Buenos Aires, yo no podía creer lo que estaba viendo. Simplemente se estaba gritando Argentina, Argentina y celebrando que había terminado un mundial y que la Argentina que vivía bajo dictadura, había resultado victoriosa. Y entonces, en ese micromundo que era ese auto, sí, yo sentía que me asfixiaba, que la cabeza me iba a estallar. Entonces le pedí permiso a Febres, que era el jefe de la columna, como se decía en ese momento, que me dejara parar para mirar, como ese auto tiene una puertita que se abre en el techo, que yo quería mirar. El tipo me autorizó, yo me paré en el asiento y ahí ya mirando directamente, sin vidrios, mirando esa multitud, tuve otra certeza similar a la de que si ellos ganaron, nosotros perdimos, que fue si yo me pongo a gritar que soy una desaparecida, nadie me va a dar pelota. Y empecé a llorar hasta que, bueno, al final me senté nuevamente. Tragado pela multidão que vibrava com o título mundial, o carro não teve como sair do lugar. A solução dos militares dá cores ainda mais fortes a esse enredo kafkiano. Deixar o carro e ir para um restaurante. Todos juntos à mesa, genocidas e condenados. Nosotros, entre víctimas, entre prisioneros y secuestradores, éramos unos cuantos. Recuerdo que nos armaron una larga mesa en un salón que habilitaron porque estaba todo lleno, y ahí nos sentamos y nosotros, es tremendo juntar en ese nosotros a ellos y a los prisioneros, cantábamos los cantitos del mundial y nuevamente sentí que no aguantaba más. Estando ahí, entonces pedí permiso para ir al baño, fui al baño, me encerré a solas con el inodoro, digamos, y agarré el lápiz de labio y saqué el lápiz de labio y empecé a escribir en la pared: Macer asesino, milicos asesinos, vivan los montoneros. Y escribí eso hasta que se me acabó el lápiz de labio. Y cuando terminé de hacerlo, yo siempre digo que en ese baño inmundo me sentí libre. Pero bueno, volví a sentarme a la mesa y ahí en la mesa volví a ser la prisionera, el 008, que era desde el 18 de octubre del 77, porque empecé a pensar, y si ahora se dan cuenta, piensan que tardé mucho estando en el baño, y van al baño y miran y ven que lo que está pintado en la pared tiene el mismo color del lápiz de labio que tengo yo, o sea, volví a ser la prisionera y volví a vivir esa sensación de que ellos eran los dueños de decidir mi muerte, pero que eran los dueños de mi vida también. Terminamos de comer, siguieron los cantitos y después nos devolvieron otra vez a la capucha, a la pecera, al campo de concentración. Bueno, y hubo compañeros que lo fueron a celebrar y que separan esa fiesta popular, esa pasión que es el fútbol, que a veces hasta se abstrae de todo el contexto. Lo puedo entender racionalmente, digamos, pero hay un pedazo mío que termina de que me resulte insoportable ese recuerdo, ¿no? Esa certeza que tuve, si yo digo lo que estoy viviendo yo, lo que está pasando con tantos, con miles, no me van a dar pelota eso. Y la otra certeza, lo que sí fue una certeza, es estos hijos de puta no hacen nada gratis. No me llevaron
a mí y a otros compañeros para que tuviéramos ese momento de compartir la alegría, sino que fue mostrarnos, ven imbéciles, ustedes están acá adentro, miles como ustedes ya no están, y la gente sale igual y festeja y está contenta. Y cuando Videla, Macera y Agosti estaban en la cancha de River y levantaban el dedo así, y la gente aplaudía y vivaba, y los jugadores de fútbol llegaron a recibir la copa de manos de ellos. Recuerdo que siempre cuando llegó a este punto, me acuerdo que entre algunos de nosotros decíamos, pero no, seguro que los jugadores no le van a dar la mano a Videla, o Agosti y Macera. Y la verdad que no sé qué pasó, y lo debo haber visto por televisión miles de veces, pero la película se me detiene ahí, a cuando los jugadores llegan delante de los 3 miembros de la dictadura y está la copa ahí, y no sé si le dieron la mano, ojalá no se la hubieran dado, la verdad que no lo sé, pero es curioso, ¿no?, que tantos años después sigo sin saber, creo que porque no quiero saber cómo fue ese punto de contacto entre ellos.